Bendiciones desde los estudios de Victoria Christian Gift and More. Queremos hoy compartir unas cuantas inquietudes que Dios ha puesto en nuestro corazón y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Romanos. Un versículo, como yo siempre comento, que es de los buenos que uno debe tener marcados en su Biblia. Romanos 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ser padre, tener la bendición de tener una familia, es un gran reto. Y muchos padres, cuando no somos padres todavía, o estamos en el proceso de tener un hijo, tenemos que recordar las promesas que Dios ha hecho para las generaciones. En ese versículo Pablo enseña que ya él había sido apartado para el evangelio. Y es hermoso cuando vemos nuestras familias saber que nuestros hijos ya han sido apartados para el evangelio. Pero en cada proceso como padres, en ocasiones vienen momentos que son difíciles de manejar, dadas nuestras emociones. Pero que es hermoso poder nuestras bases en la palabra del Señor. Y por esta razón hoy vamos a estar escuchando un testimonio hermoso de un niño que queremos mucho, que es Ricardo, y estamos hoy con Marely. Marely, dan un saludo, por favor. Dios les bendiga a todos, nos sentimos contentos de estar aquí compartiendo de la palabra del Señor junto a Jonathan, aquí en Victoria Christian Gift and More, y que ustedes nos estén viendo. Esperamos que se gocen con lo que hemos estado presentándole en esta hermosa tarde del Señor. Hay un detalle, y es que se escucha que la vida de padre es caóticamente hermosa. Eso es así. Cuando ocurren esas cosas, ¿verdad?, que uno está en estrés y ansiedad, siempre es bueno recordar las promesas del Señor. Y que cuando vemos a nuestros hijos, ellos son las promesas vivientes del Señor para nosotros y nuestra herencia. Los momentos cuando están en la casa, cuando estaban en una actividad, en ocasiones es fácil recordar que son las promesas del Señor. Pero momentos cuando le dan malas noticias de salud, especialmente a los padres, ahí como que las promesas del Señor quizás se nublan un poco. Pero hoy, si nos estás escuchando, lo que queremos es impartirte esperanza. Sea que estés pasando por un momento difícil o que lo tengas en el futuro, recuerdes que ya hay otras personas que han pasado por esto mismo y han visto cómo Dios ha iluminado sus vidas. Así que, Marely, cuéntanos un poquito de tu familia. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, yo tengo 3 hijos. Tengo una jovencita de 16 años, Gabriela Sofía. Ella canta también para el Señor. Tengo a Ricardo, que es el del medio, tiene ya 12 años. Él es músico también, le gusta tocar la batería. Y Diego Eliel, que tiene 9 años y él está iniciando los pasos en el teclado. Una familia con ministerios musicales de adoración. Qué hermoso. Vamos a hablar un poquito de Ricardo. Cuéntanos de Ricardo antes de que naciera. ¿Cómo fue esa barriga? Ahí están escuchando esas madres que están en ese proceso con la barriga ya. Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, fue un embarazo con una mala barriga bien fuerte, y creo que fue de la barriga, ¿verdad?, que uno dice más grande que tuve de estos 3 embarazos, fue la más grande. Y lo peculiar de esto es que en un momento dado, cuando ya se estaba acercando el momento de alumbramiento, dentro de la iglesia de Humacao, pueblo de May, donde nosotros perseverábamos, habían hermanas que se me acercaban y me decían: estaba en la cocina y estaba orando por ti, el Señor me inquietó a orar por ti. Y otra me decía: estaba en tal sitio y comencé a orar por ti, ¿verdad? Y yo no entendía el por qué el Señor estaba inquietando a esas hermanas a orar por mí ya cuando se estaba acercando el proceso de alumbramiento. El Señor es el que sabe todas las cosas, y Él, como veía el futuro, o lo puede ver obviamente, Él estaba tomando ya las medidas necesarias para que cuando yo diera a luz, Él estuviera presente y yo tuviera la paz que necesitaba cuando llegara el momento. No está la palabra en mi boca, ya tú la sabes toda. Eso es así. El salmista presenta que ya Dios hace provisión para nuestras peticiones, para nuestras oraciones, aún antes de que tengamos la necesidad. Así que si estás en ese proceso de gestación del bebé y eres padre, comienza a orar para hacer provisión para el futuro de tu hijo. Amén. Y si eres madre también, ahí sin miedo,
en lo que hemos creído, úngelo y comienza a declarar las promesas del Señor sobre él aún antes de nacer, para hacer una provisión hacia el futuro, una provisión espiritual de las promesas del Señor. Ese momento en que llaman, que toca la puerta ese bebé, que hay que correr para el hospital, cuéntanos, ¿cómo fue? Pues bueno, fue un momento hermoso, había mucha emoción, mi esposo obviamente iba a entrar conmigo a la sala de operaciones, ya que iba a ser mi segunda cesárea, y estábamos todos muy contentos porque era el varón, ya teníamos la nena, venía el varón, era una bendición, y una petición contestada. Y de momento, ¿verdad? Estamos todos dentro de la sala de operaciones y gloria al Señor, nació Ricardo Andrés. Tremenda bendición. Y cuando nació, entonces que le están haciendo los chequeos, ¿qué noticias le dieron? Bueno, yo noté que el bebé no estaba llorando. Había ¿verdad? Se pudo palpar un poco de tensión en el cuarto, allí en el quirófano. A mi esposo lo mandan a salir, pero no le dicen nada, a mí tampoco me dicen nada. Él sale muy contento, yo también muy emocionada ¿verdad? De ese momento, de esa llegada, de ese cantito de carne que salió de mí, esa bendición tan grande que el Señor nos permitía experimentar, y estábamos como si nada hubiera pasado. Y entonces, ¿en qué momento fue que entonces empezaron, que le dieron la noticia de que estaba ocurriendo algo que no era lo que se esperaba? Sí, en este hospital acostumbran llevar los bebés cada cierto tiempo al cuarto, y ya yo estaba esperando que el bebé llegara para lactarlo, pero quien llegó fue el doctor. Y entonces primero le había notificado ya a mi esposo lo que estaba pasando. Obviamente uno cuando da luz tiene las hormonas revueltas, todas esas emociones están a flor de piel, y lo más mínimo que a uno le puedan decir en un momento como ese puede ser fatal. Y cuando él llegó al cuarto, él nos dijo, ¿verdad?, la familia que estaba allí presente, que el niño estaba delicado, que Ricardo tenía un cuadro de hipertensión pulmonar, donde sus pulmones no estaban trabajando como se suponía que era, y que el hospital no poseía la maquinaria necesaria para él poder funcionar como se supone. Luego de eso, pues, ¿verdad?, uno se desespera, uno llora, uno dice, pero Dios mío, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Uno que, ¿verdad?, está en la iglesia, te es fiel. Somos personas con ministerio, ¿por qué nos pasa esto? Pero, ¿verdad?, la palabra del Señor siempre se hace presente, y nosotros meditamos en esas promesas. Y luego de eso, ¿verdad?, el niño lo introducen ¿verdad?, en una máquina de oxígeno, pero el cuadro era bien duro. Cuando nosotros tuvimos que ir a verlo, el niño respiraba con una dificultad inmensa. Y una de las cosas que el médico le dijo a mi esposo, porque no me lo dijo a mí, era que el niño no pasaba de las 24 horas de vida. Ahí has mencionado dos cosas bien importantes, que es que cuando a uno le dan una noticia, vienen muchos pensamientos a la mente de uno. Uno no sabe si preguntarle a Dios por qué está pasando. Uno no sabe si uno es el que tiene la culpa por algo que uno haya hecho mal. Pero lo más hermoso de todo esto es que el Señor ha prometido que en los momentos difíciles Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Y cualquiera que sea el creyente que esté en un momento difícil como este, en un cuadro, porque en ese cuadro mencionas que estaba la familia, estabas tú. No siempre todo el mundo está bien ni fuerte espiritualmente, pero es importante que se levanten personas y declaren la palabra de Dios, que no importando la noticia que traiga el doctor, Dios ha prometido para sus hijos pensamientos de paz. Amén. ¿Cómo continuó ese proceso después? Pues era bien triste, uno estaba con esta incertidumbre de qué iba a pasar. El niño, pues, pudieron conseguir un buen hospital donde tuvieran la maquinaria. Mi hermana me relata que eso fue un proceso bien impresionante cuando lo trasladan en ambulancia, que ella llega a este otro hospital y ve un grupo enorme de médicos que lo recibe, lo llevan al área de intensivo, al área que es conocida como NICU. Allí él, ¿verdad?, él era el bebé más grande, le decían Bam Bam a Ricardo, allí porque él estaba peleando, estaba luchando por su vida. Y uno de los datos importantes que compartía con Jonathan ahorita era que el primer pediatra que lo vio en el hospital
tenía libre el segundo, ¿verdad? Luego de yo haber dado a luz, yo di a luz martes, miércoles, él estaba libre y le había dicho a mi esposo que no podía ir al hospital, pero él le cuenta luego el miércoles cuando aparece que en su casa él no podía dejar de pensar en Ricardo, que él estaba y le decía a su esposa, tengo un nene bien delicado ahí en el hospital, no puedo dejar de pasar por allá para verlo. Y así lo hizo, y una de las cosas que nosotros pensábamos después era que Dios era el que estaba inquietándolo a él y dándole a él a entender de que él tenía que hacer lo propio, lo más que él pudiera para intervenir en la salud de Ricardo. Estás pasando por un proceso difícil, pero qué hermoso es saber que Dios no tan solo está tocando tu vida para que crezcas en fe, sino que está utilizando tu situación para los que están alrededor. Amén. Puedan también crecer en fe, crecer en el Evangelio. O sea que este proceso que las familias pasan no son para ellos solamente, es también para una comunidad. Porque Dios quiere utilizar la vida de los creyentes para que el reino de los cielos se establezca en todo lugar y Él poder establecer el reino de Cristo. Es Cristo el reino que se está estableciendo en la situación que estás pasando, independientemente de cuál sea. Si estás escuchando estas palabras, es porque Dios quiere darte fortaleza en el proceso que estás pasando. Que sepas que no estás solo, que otros han pasado por procesos similares o iguales, que las promesas del Señor están ahí para acompañarnos, no importando lo que estemos pasando. Cuéntanos, ya avanzando en el proceso de Ricardo, ¿cómo él se continuó desarrollando y cómo salió de esta situación? Bueno, él allá en ese hospital pues recibió los mejores cuidados, las mejores atenciones y un día yo recuerdo que cuando me tocó ya visitarlo, ya me habían dado de alta del otro hospital, yo cada vez que entraba con una angustia en mi corazón y sentía que me dolía el pecho y en el hospital obviamente las enfermeras no pueden darle ningún tipo de información a los familiares, si no es el doctor, y esa mañana que yo entré tan angustiada para ver a mi hijo, él estuvo alrededor de 21 días en el área de intensivo. Esa enfermera me ve que yo le estoy hablando al bebé porque él está inconsciente, él está sedado para poder, ¿verdad?, bregar con él, y ella me dice, mamá, tú debes estar tranquila, el bebé está mejorando. Porque ese día fue algo peculiar. Cuando yo entré, vi a Ricardo que ya no estaba en la misma maquinaria que le habían puesto cuando llegó. Había pasado a otra y yo le comentaba a mi esposo que veía hasta al Ricardo diferente, no lo veía igual, era como si una luz lo rodeaba. Y de momento cuando yo me acerco, esta enfermera me hace esa observación y yo me quedé así fría y yo decía, Dios mío, de verdad que tú usas a quien tú quieras. Ella me está hablando a mí, me está dando fortaleza, porque en un momento como ese, como les comenté, estaba como devastada y seguía confiando en la palabra de que Él es el que sana nuestras dolencias, Él es el Todopoderoso, pero cuando llega el momento difícil, pues la angustia y el dolor va a estar. Pero lo importante es seguir enfocados en lo que el Señor dice, ¿verdad? Que muchas son nuestras aflicciones, pero que de cada una el Señor se va a encargar de librarla. Y en ese proceso, Ricardo salió bien. Luego de esos días le dan de alta, el médico me decía, en 2 años él se va a fortalecer y tú vas a ver que no va a padecer de nada. Él le dijeron que iba a padecer de asma toda su vida, estuvo hospitalizado por varias ocasiones en sus primeros 2 años de vida y hasta el sol de hoy, gracias, es un niño saludable, un niño normal, ¿verdad? Padece de algunas alergias, pero él las sabe manejar y gracias al Señor es un testimonio vivo y a veces, ¿verdad? Yo le recuerdo cuando miramos su cuerpito, él tiene unas marquitas y le digo, ese es el recuerdo que el Señor te dejó en tu cuerpo para que hables de lo que Él hizo en tu vida, de que Él te libró de la muerte. Cuando somos padres, y ya con esto queremos, ¿verdad?, llevarlos en oración con estas palabras que vamos a decir ahora. Hay una generación que Dios ha apartado para Él. Como padres tenemos que entender que Dios nos ha dado un ministerio con nuestros hijos para apartar una generación para Dios y contarle el testimonio de lo que Dios ha hecho desde niño. Va a desarrollar en ese ministro que está en potencia una capacidad espiritual de entender que Dios es el que lo ha guiado a través de toda su vida. Así que vamos a hacer una oración porque sabemos que ahora los medios se han revolucionado y no sabemos si estás escuchándonos en el 2019 que estamos haciendo este video o si nos estés escuchando en el 2030. Pero lo que queremos es en el Espíritu
que podamos darte una palabra para que entiendas que Dios ha hecho provisión física, emocional y espiritual para tu vida y para que puedas vencer cualquier situación que venga. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder Señor, llegar a Padre tantos grande, lugares. poderoso. Mira esas madres que están en tristeza por situaciones que ocurren en su vida. Esos padres que no saben cómo manejar las situaciones. Te pedimos que los pensamientos de paz sean inundando sus vidas, Rey de Reyes. Que pensamientos de paz sean llenando, Padre Celestial, sus corazones. Que seas allí tú tocando, alineando sus pensamientos en el Espíritu, para que ellos puedan obtener la victoria en todo lo que hagan, Señor. Tú tienes una herencia para ellos. Sus hijos son la herencia que tú tienes preparado para ellos. Dale la sabiduría, la autoridad y la capacidad de hacerlo todo conforme a tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que tu paz sea sobre ellos. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Marely, por el testimonio. Gracias por la invitación. Recuerda que aunque estés en momentos difíciles, nuestro Dios siempre nos da la victoria. Dios les bendiga.